En la historia del fútbol mexicano, hay nombres que resuenan con fuerza inmediata. Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Jared Borgetti. Pero hay un nombre que, inexplicablemente, ha sido relegado al olvido por las nuevas generaciones. Salvador Reyes es ese nombre. ¿Sabías que hubo un delantero mexicano que fue durante más de 4 décadas el máximo goleador en la historia de Chivas, que anotó el gol del primer título profesional del club, que es el máximo artillero en la historia del Clásico Nacional con 14 goles al América, que participó en 3 mundiales con México, y que a los 71 años volvió a jugar un partido oficial de la Liga MX en un homenaje sin precedentes? Él se llama Salvador Reyes Monteón, conocido por todos como Chava Reyes. Esta es la historia de un hombre que ayudó a construir el fútbol mexicano moderno, que lideró al Guadalajara durante la época del campeonísimo, y que vio cómo su legado se fue diluyendo con el paso de los años. Hijo de futbolista, canterano de pura cepa, 7 títulos de liga, 3 copas del mundo, y una frase que lo define mejor que cualquier estadística: yo no soy Chiva de corazón, soy Chiva de nacimiento. Salvador Chava Reyes, 20 de septiembre de 1936, nació en Guadalajara, Jalisco. Apodo, Chava o Melón. Asterisco posición, delantero 1,73 metros. Salvador Reyes Monteón nació el 20 de septiembre de 1936 en Guadalajara, Jalisco. Y el fútbol, literalmente, corría por sus venas. Su padre, Luis Reyes, fue uno de los principales atacantes del Guadalajara en los inicios del fútbol profesional en México. Chava creció viendo a su padre vestir la camiseta rojiblanca, y desde muy pequeño, su destino parecía sellado. Un detalle humano que lo define: en su niñez, fue recogebalones y mascota del Guadalajara. Corría por las bandas del Estadio Jalisco recuperando los balones que salían del campo, soñando con algún día ser el quien los metiera dentro del arco contrario. A los 16 años, su sueño se hizo realidad. El entrenador José María Casullo le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del Guadalajara, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club hasta ese momento. Su primer gol como profesional llegó el 29 de noviembre de 1953, en un partido contra el Oro. Era apenas el comienzo de una historia que lo convertiría en leyenda. Hijo de Luis Reyes, futbolista profesional de Chivas. Fue recogebalones y mascota del club en su niñez. 1953, debut profesional con Chivas a los 16 años. El 3 de enero de 1957, Salvador Reyes escribió la página más importante en la historia del Guadalajara hasta ese momento. Chivas enfrentaba al Irapuato en la final del torneo de liga. El título estaba en juego. Y en el momento decisivo, apareció Chava Reyes. Anotó el gol de la victoria. El primer título profesional del Club Deportivo Guadalajara. Ese día, Reyes se convirtió en el héroe que la afición rojiblanca esperaba. Pero ese fue solo el comienzo. El Guadalajara de los años 50 y 60 dominó el fútbol mexicano como ningún otro equipo lo había hecho antes. Entre 1957 y 1965, Chivas conquistó 7 títulos de liga, 4 de ellos de manera consecutiva. Esa época fue conocida como el campeonísimo. Un equipo legendario que incluía a figuras como Jaime Tubo Gómez, Sabás Ponce, Juan Jasso, Isidoro Díaz, José Villegas, Javier Valdivia y, por supuesto, Salvador Reyes. Reyes fue mucho más que un delantero más en ese equipo. Fue el líder goleador. El hombre que aparecía cuando más se lo necesitaba. 3 de enero de 1957, gol del primer título profesional de Chivas. 7 títulos de liga con el Guadalajara. 4 títulos consecutivos, 1961, 1962, 1963, 1964. Salvador Reyes no solo ganaba títulos, los construía con sus goles. Fue el máximo goleador del Guadalajara durante 6 temporadas consecutivas. En la campaña 1961 a 62, se coronó campeón de goleo de la Liga MX con 21 tantos. Su efectividad frente al arco era tan impresionante que, durante más de 4 décadas, se mantuvo como el máximo anotador en la historia de Chivas. Su récord de 122 goles en liga permaneció imbatible hasta que Omar Bravo lo superó en 2015. Pero hay un dato que resume su grandeza mejor que cualquier otro: es el máximo goleador en la historia del Clásico Nacional. Le marcó 14 goles al América, el rival eterno. Ningún otro jugador en la historia de Chivas ha logrado algo similar. Su olfato de gol era tal que,
en la gira europea de 1964, Reyes marcó 8 de los 12 goles que el Guadalajara anotó en 12 partidos. Y entre esos goles, hubo 2 que se convirtieron en leyenda, un doblete al Barcelona en el Camp Nou. En la casa del Barça, Chava Reyes hizo vibrar a los catalanes con su zurda. 122 goles en Liga, máximo goleador histórico de Chivas durante 4 décadas. 6 temporadas consecutivas como máximo goleador del club. Asterisco, campeón de goleo de Liga 1961 a 62, 21 goles. Máximo goleador en la historia del Clásico Nacional, 14 goles al América. 8 goles en la gira europea de 1964, doblete al Barcelona en el Camp Nou. Pero la grandeza de Chava Reyes no se limitó a Chivas. También brilló con la selección mexicana. En 1962, cuando México disputó el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial de Chile, apareció Reyes. Anotó el gol decisivo contra Paraguay que le dio el boleto a la Copa del Mundo a México. Participó en 3 Copas del Mundo, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. Acumuló 49 partidos internacionales y 14 goles con la camiseta del Tri. Y en el ámbito de clubes internacionales, también dejó su huella. En 1962, el Guadalajara disputó la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Comunicaciones de Guatemala. Reyes anotó un triplete en la vuelta. Chivas ganó 5-0 y se coronó campeón. Fue el primer título internacional en la historia del club. 3 Copas del Mundo, Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966. 49 partidos, 14 goles con la selección mexicana. Gol decisivo en el repechaje contra Paraguay, clasificó a México al Mundial 1962. Triplete en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 1962, primer título internacional de Chivas. El 19 de enero de 2008, Chava Reyes escribió el último gran capítulo de su historia como jugador. Chivas enfrentaba a Pumas en el Estadio Jalisco por la jornada 1 del torneo Clausura. El club celebraba los 50 años del primer título del campeonísimo. Y la directiva decidió rendirle un homenaje sin precedentes a su máximo ídolo. Registró a Reyes como parte de la plantilla. El Melón saltó a la cancha con el dorsal 57, en alusión al festejo, y disputó 55 segundos del partido. Dio la patada inicial, tocó un par de veces el balón junto a Ramón Morales, y luego fue sustituido por Omar Bravo. Toda la alineación de Chivas se alineó para despedir a la leyenda. Con 71 años, Salvador Reyes se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido oficial de la Liga MX. Pero a pesar de ese gesto de grandeza, la relación entre la familia de Reyes y el club se fue deteriorando con los años. En 2021, su nieta, Paloma Morales Reyes, denunció públicamente el maltrato de la directiva de Chivas hacia la familia. Varios artículos del legendario atacante, incluyendo trofeos, medallas, zapatos y playeras, fueron retirados del museo del equipo. La familia tuvo que ir a recogerlos. Además, las tarjetas de acceso a los partidos que la familia había recibido para asistir al estadio Akron fueron canceladas sin explicación. Mi familia está en shock, declaró Morales Reyes. No nos da coraje, es como tristeza. Aquí el punto es que para unas cosas sí necesitan explotar la imagen de mi abuelo porque la verdad es el más conocido del campeonísimo. 19 de enero de 2008, a los 71 años jugó 55 segundos contra Pumas. Jugador de mayor edad en disputar un partido oficial de la Liga MX. Dorsal 57, en homenaje a los 50 años del campeonísimo. Después de retirarse como jugador, Salvador Reyes continuó vinculado al fútbol. Se convirtió en entrenador de delanteros en las fuerzas básicas de Chivas y también trabajó como visor para el club. Su amor por Chivas era absoluto. Siempre humilde, siempre cercano a la afición, siempre dispuesto a compartir su experiencia con las nuevas generaciones. El 29 de diciembre de 2012, a los 76 años, Salvador Chava Reyes falleció víctima de cáncer de colon. El mundo del fútbol mexicano se vistió de luto. Chivas perdió a su máximo ídolo. México perdió a una de sus leyendas más grandes. En su honor, el club retiró el dorsal número 8. Y el palco de prensa del estadio Akron lleva su nombre. Pero a pesar de esos honores, la pregunta persiste: ¿por qué Chava Reyes no es recordado por las nuevas generaciones como merece? Falleció el 29 de diciembre de 2012 víctima de cáncer de colon. Chivas retiró el dorsal número 8 en su honor.
El palco de prensa del estadio Akron lleva su nombre. Porque en el fútbol, como en la vida, la memoria es frágil y selectiva. Salvador Reyes fue el máximo goleador en la historia de Chivas durante 4 décadas. El héroe del primer título profesional del club. El máximo artillero en la historia del Clásico Nacional. 3 Copas del Mundo. 7 títulos de liga. Pero el tiempo, ese verdugo silencioso, ha ido borrando su nombre de la memoria colectiva. Mientras las nuevas generaciones idolatran a Chicharito, a Ochoa, a Guardado, a los héroes del Mundial 2014 y del Tri de la década pasada, Chava Reyes queda relegado a los libros de historia. Un nombre que suena lejano. Una leyenda olvidada. ¿Por qué? Porque no jugó en Europa. Porque su época fue anterior a las redes sociales, a los resúmenes virales, a las transmisiones globales. Porque su grandeza se construyó en un México muy distinto al de hoy. Pero los números están ahí. Los récords están ahí. Los títulos están ahí. Y la afición rojiblanca que lo vio jugar, que lo recuerda con la camiseta 8 puesta, que celebró sus goles al América, que lo ovacionó cuando volvió a los 71 años, esa afición sabe la verdad. Salvador Reyes fue, es y será, el más grande ídolo en la historia de Chivas. Y merece ser recordado. Salvador Reyes no fue un jugador más. Fue el máximo goleador de Chivas durante 4 décadas. El héroe del primer título profesional. El verdugo del América con 14 goles. Una leyenda que el tiempo intentó borrar, pero que merece estar en la memoria de todos los mexicanos. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que nos muestran que los héroes de antes también merecen ser recordados, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías la historia de Salvador Chava Reyes? ¿Crees que merece ser considerado el mejor jugador en la historia de Chivas? ¿Qué otro ídolo del fútbol mexicano crees que ha sido injustamente olvidado por las nuevas generaciones? Te leo en los comentarios. Porque esta historia, la de Salvador Reyes, no es solo una historia de goles. Es la historia de cómo el máximo ídolo de una generación puede ser olvidado por la siguiente. Nos vemos en el próximo video. Chao.